todos los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza en adultos, lo tiene también en niños. ¿Por qué no iba a ser así? ¿Notas que los niños que hacen ejercicio tienen un mejor rendimiento académico? La mayoría de entrenadores que se dedican a un deporte específico no le están dando a la importancia que tiene que tener un entrenamiento base de fuerza y luego todo lo demás. Eso sí es lo que provoca lesiones. Es que a lo mejor hay que cambiar ya el método educativo. También tenemos que enseñarle al final que intentarlo es lo importante, que el proceso es lo que nos va a importar y que el resultado va a ser secundario. Naomi Piñeiro, aquí estoy con tu libro, Kids, el manual de cross training para coaches. ¿Por qué CrossFit para niños, Naomi? Buena pregunta. Pues yo te diría que esto viene ya de muy atrás. Primero de cuando yo era niña, que siempre me gustó el deporte y siempre me inculcaron el deporte, para que, bueno, pues por salud, porque también era una niña que tenía sobrepeso, le recomendaron hacer deporte y todo eso, empecé el deporte. Y bueno, yo me especialicé muy temprana en natación sincronizada. ¿En serio? Sí. Vaya cambio, ¿no? Ya sí, eso dice todo el mundo. Y eso tenía fecha de caducidad, llega una edad a la que no puedes seguir. Y yo mirando, porque yo era entrenadora también de sincro, y mirando entrenamientos para poder hacer con las niñas en seco, porque había una parte de fuerza que tenía que existir en este deporte también, descubrí el CrossFit. Y busqué cerca de donde yo vivía, donde había pues un gimnasio de CrossFit, me apunté, me gustó y hasta el día de hoy. Y el tema de los niños, pues porque yo quise ser profe, cuando llegué a bachiller al principio no sabía qué quería hacer, dije, no, a mí me gustan los niños. Después de la experiencia de haber trabajado como entrenadora también, y dije, nada, pues yo tengo que estudiar educación primaria porque a mí me encanta poder transmitir y poder inculcar las cosas bonitas que te da la educación y sobre todo que te da el deporte a los peques. Y entonces uní todo y dije, esto es para mí. No existe casi nada de entrenamiento de fuerza en niños, de CrossFit casi no había nada, al menos cuando yo empecé. Y dije, pues a por ello, porque esto les tiene que molar muchísimo a los peques. A los peques y a las familias, porque si algo nos pasa a los padres es que estamos deseando que los niños crezcan para poder llevarlos al box, por un lado porque nos gusta y nos mola que también ellos lo hagan, pero también para conciliar y que podamos entrenar. Pero también antes hablábamos de que hay muchas carencias a nivel de entrenadores en cómo enseñar a los niños el CrossFit y que tú misma cuando hiciste la formación de CrossFit Kids sentiste que no era suficiente y seguiste formándote uniéndolo a lo que ya como profesora de educación física tenías en tu conocimiento de didáctica, de pedagogía, de psicología. ¿Fue el clic para decir, oye, necesito escribir este libro, necesito dar formación a esos entrenadores o a esas familias? ¿Y qué escasez viste ahí como para decir, tengo que hacer esto? Pues fue así, Vero. O sea, yo tenía dos opciones. O bien me quedaba dando mis clases de CrossFit para niños o de educación física, que incluyo también un poquito de CrossFit en el cole, y no hago más. O realmente estoy involucrada con esto y quiero mejorar la vida de los peques y que los entrenadores estén más formados o lo más formados posible y poder contribuir a que el deporte y esta disciplina crezca y mejore, ¿no? Y entonces opté por la segunda opción porque soy cero conformista, entonces dije no, a trabajar. Y dije pues voy a unir todo lo que es el CrossFit, de la formación de CrossFit, lo que yo aprendo con esta metodología o lo que aprendo por fuera buscando información sobre entrenamiento y demás, con la formación que yo tengo como educadora, y voy a juntar las dos cosas, porque un entrenador de CrossFit, además de saber de CrossFit, para los niños tienes que saber educarles también, y cómo hablar con ellos, y qué valores transmitirles, y en qué momento decirles una cosa u otra cosa, porque no puede ser una clase súper dirigida, que a lo mejor es lo más habitual, ¿no?, en un box de CrossFit ya para adultos. Entonces creo que esto era importante hacerlo, seguro que se puede hacer muchísimo mejor, pero aquí está mi pequeño granito de arena y por eso escribí el libro. Pues te lo agradecemos y en este episodio te voy a preguntar sobre cuándo deben los niños empezar, cuándo no, qué ejercicios incorporar según qué etapas evolutivas y del desarrollo. O sea que yo creo que lo que vamos a hablar le va a interesar tanto a las propias familias como a los entrenadores. Pero antes de meternos en esos pequeños detalles, ya que tú estás aplicando esto en niños que van por propia voluntad, o por la voluntad de los padres, al CrossFit Kids, y también lo estás aplicando en las aulas o en los patios, en los gimnasios del cole, ¿cómo se lo toman estos últimos y cómo lo reciben? Porque
en muchas ocasiones hay muchos niños que a lo mejor rechazan la educación física o que no les gusta o que les cuesta más. ¿Cómo se toman algo que aparentemente es tan sacrificado? ¿Es para ellos un juego? ¿Es para ellos algo muy duro que no quieren asimilar? Es que ellos no lo perciben como un entrenamiento de CrossFit. Ellos lo perciben como juegos, como actividades o ejercicios de maneras jugadas, cuyo único objetivo para mí es que lo pasen bien. Eso es lo primero, que se enganchen al deporte, que tengan adherencia por moverse, por hacer ejercicio, por esa satisfacción de qué bien me lo estoy pasando. Y luego, para mí ya es secundario todos los beneficios que te pueda dar el deporte en sí. Entonces, en un cole se hace de manera muy diferente a como se hace en un box de CrossFit como tal, ya de primera mano por el material, porque no es el mismo y a lo mejor no se puede conseguir o lo que sea. Y luego porque yo casi siempre que lo hago en los coles lo hago como circuitos. Entonces al final los niños van pasando por diferentes estaciones con diferentes ejercicios y siempre de manera jugada. Y es un tiempo muy breve. Al final una clase de educación física en un cole son 50 minutos como mucho. Réstale el tiempo que tienen para hacer el aseo, el tiempo entre salir de clase, volver a clase, al final es muy poco. Objetivo, que estén en movimiento, que lo pasen bien y que les guste moverse para que conforme van avanzando los cursos quieran seguir haciendo ejercicio y no lo rechacen. Y hablando de los niños y de que necesitan moverse en el cole, y es que si sumamos el poquito tiempo que tenéis para la educación física, que se queda además reducido entre que explicas, te pones, te quitas, se tienen que ir a otro aula, a que cada vez los niños pasan más tiempo encerrados, sentados, cada vez juegan menos en la calle, en los parques. ¿Cómo ves tú a los niños de hoy en día respecto a lo mejor a cómo éramos nosotros o incluso, ya ni te cuento, nuestros padres, en cuanto a capacidades físicas, habilidades, en cuanto a inteligencia corporal también? Yo creo que hay una diferencia muy grande entre niños que viven más en ciudad y niños que están más apartados de las grandes ciudades y viven más a lo mejor en un núcleo rural. Porque los que están en ciudades al final están envueltos en un ambiente de pantallas, de televisión, donde los padres a lo mejor llevan una vida mucho más frenética, donde a lo mejor tienen media hora o 40 minutos de camino al trabajo para volver o tienen que dejar más a los niños con los abuelos, no pueden disfrutar del tiempo al aire libre. Y en el rural pasa pues un poquito lo contrario, aunque también están acostumbrados a las pantallas, porque es inevitable eso, ojalá fuese menos, pero la realidad es así. Sí tienen más acceso a zonas verdes, a lo mejor a compañeros o amigos de la aldea o del cole, que a lo mejor es un cole más rural y donde todos son más amigos o viven cerca de la zona. Entonces creo que esos sí pasan más tiempo fuera de casa, digamos, al aire libre y tienen más habilidades físicas o son más ágiles, digamos, y además, relacionado con eso, menos sobrepeso. Y en cambio los niños que son más de ciudad sí tienen más sobrepeso, se mueven menos y por consecuencia quieren hacerlo menos también. Entonces esa es pues la principal diferencia entre los dos. Claro, y al final esto es cuestión de salud, ya no solo de la infancia, sino para la sociedad en general, porque son nuestros adultos del futuro y todo empieza desde la base. Y estamos poco a poco erradicando muchos mitos que había en torno al ejercicio en los niños y más en concreto en la fuerza, en el entrenamiento de fuerza en los niños. Seguro que muchos se llevan las manos a la cabeza cuando les cuentas que los niños hacen CrossFit o que mueven kilos, hacen pesas, pero que quede bien claro, ya la evidencia científica nos ha dicho que no solo no hay ningún riesgo y que no se van a quedar pequeños, sino que tienen infinidad de beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? No del CrossFit para niños, sino del ejercicio de fuerza para niños. Pues principalmente que va a fortalecer los músculos y los huesos de los niños. O sea, todos los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza en adultos lo tiene también en niños. ¿Por qué no iba a ser así, no? El único, digamos, la única cosa en la que tenemos que tener más en cuenta es que la técnica tiene que estar siempre presente. En adultos también, evidentemente, pero en niños sobre todo, porque tienen unos rangos de articulación mucho mayores, tienen muchísima más movilidad y puede haber más lesiones, quizás, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, pero todo lo demás, los beneficios son los mismos. No hay por qué tener miedo, no hay por qué ponerse pues, el santo al cielo porque cojan una pesa, no hay problema por eso. Además, si tú les miras por un agujerito cuando están en el patio asalvajados sin control de ningún adulto, hacen ejercicios de fuerza todavía más bestias porque se levantan unos a los otros,
se tiran al suelo, saltan desde 2 metros a lo mejor cuando nadie los ve y no solo no les pasa nada, sino que es lo natural, lo que yo creo la fisiología prevé y la naturaleza prevé que hagan para su desarrollo, no solo físico, sino también emocional, mental, también se desarrolla su inteligencia. ¿Notas que los niños que hacen ejercicio tienen un mejor rendimiento académico? Sí. Sí, y lo que tú decías, igual que hay evidencia científica para comprobar que el entrenamiento de fuerza es beneficioso para los niños, también hay pues eso, estudios que nos dicen que el entrenamiento de fuerza va a mejorar sus capacidades también, digamos, cognitivas, ¿no? Al final los niños están más concentrados, se generan en el cuerpo un montón de hormonas que van a ayudar a facilitar esa conexión de neuronas en el cerebro de los peques y van a estar mucho más predispuestos al aprendizaje. Eso sí, siempre que sea, como yo digo, un tiempo corto de concentración en el estudio y con descansos activos. Y yo creo que eso es lo que hace. Ojalá, si me dieran un superpoder, una varita mágica, social, o me hicieran ministra, que esto no va a pasar nunca, ojalá que no, ministra de salud o deporte, yo creo que eso no importa en realidad en esta sociedad, porque si no se tomarían otras medidas. Pero quizá yo la primera medida que tomaría sería que todos los niños entre clases o durante las clases se muevan para favorecer ese aprendizaje, porque el cerebro está más activo, ni siquiera los adultos aguantamos 8 horas ni 2 horas seguidas sentados, concentrados en algo, imagínate los niños. Eso lo digo yo, y pretendemos que un niño lo haga, no lo hacemos nosotros y pretendemos que un niño lo haga, pero ¿qué le estamos pidiendo? Le estamos pidiendo cosas imposibles, y encima nos enfadamos si no lo hacen, a ver, es que es tu trabajo estar aquí sentado, no, a ver, es que a lo mejor hay que cambiar ya el método educativo, que ya no estamos en el siglo XX, que tenemos que actualizarnos y si sabemos que los niños necesitan moverse, saquemos las mesas, saquemos las sillas y aprender de pie. Que sentados van a estar toda la tarde ya, seguramente. Efectivamente, qué bueno, Naomi. Pues vamos a entrar ya en el tema CrossFit Kids, pero para quien no sepa de qué va esto o se haga una vaga idea, cuéntanos qué es lo que hacéis en estas clases y luego te pediré que nos cuentes cuáles son sus posibles beneficios respecto a otras formas de entrenamiento. Vale. Pues CrossFit Kids al final es CrossFit, es decir, entrenamientos funcionales, variados y alta intensidad. Y CrossFit Kids significa que es eso mismo aplicado en niños, ¿vale? Siempre hay que seguir con los peques ese principio, ¿no?, de CrossFit o de esta metodología de entrenamiento que es primero la técnica, luego la consistencia, repetirlo continuamente y después la intensidad. Al final la intensidad es lo último que queremos de todo, lo primero tiene que ser que los niños se sepan mover bien, ¿no? Y esto aplicado a los peques. Y en cuanto a beneficios, como tú me preguntabas antes, comparado con otras metodologías de entrenamiento, yo creo que el principal es la salud. Es decir, los deportes en sí son específicos, o sea, el atletismo se basa en correr, la natación se basa en nadar y con movimientos muy repetitivos, sistemático todo el rato. Con lo cual, el CrossFit no es así. El CrossFit tiene variedad a un montón de ejercicios, nunca te vas a aburrir y siempre va a aparecer alguno nuevo que puedas hacer y que los peques también puedan intentar, digamos, desbloquear. Y como parte de movimientos funcionales les va a ayudar en su futuro, o quizás en su presente, depende de la edad, a poder realizar también esos deportes específicos de una manera más sana. Claro, al final es la base sobre la que se construyen el resto de deportes. Eso es. Pero aquí, todos los que hemos hecho CrossFit o hacemos algún tipo de deporte similar en el que hay un crono, hay una pizarra, hay compañeros, sabemos que en muchas ocasiones despierta la competitividad, el ego. ¿Hasta qué punto puede ser esto negativo para un niño? Pues si lo haces, es negativo. Por lo tanto, los entrenadores de CrossFit Kids no deberían serlo. Esto que a veces se hace en las clases de adultos de escribir resultados en la pizarra, que a lo mejor no se hace por competitividad, sino se hace por una orientación, ¿no? A ver, en este AMRAP, ¿cuántas rondas da tiempo a hacer? Bueno, pues entre 4 y 6, venga, pues voy a intentar llegar a las 6, ¿no? Pero los niños no pasa así. Los niños son muy diferentes y uno puede hacer 2 rondas y otro puede hacer 12. Depende muchísimo de cómo sea el niño, de qué características tenga, de su edad, de qué deporte venga o simplemente de su genética también. Entonces, hay que empezar por borrar pizarra, no se apuntan resultados y luego todo lo demás, ¿cómo se palía? Pues en primer lugar,
haciendo los entrenamientos que sean en equipo. O parejas, o tríos, o equipos de 4. Si hay individuales, que también los hay, intentar que cada uno tenga su versión de tal manera de que todos puedan alcanzar más o menos un resultado similar y que todos entiendan que lo que están haciendo es con el mismo objetivo, que es lo mismo, pero como se dice en CrossFit, escalado, ¿no? Que esto en educación se llama el clásico DUA, diseño universal para el aprendizaje, y es dar a cada uno lo que necesita para todos llegar a hacer lo mismo al final. Claro, y esto fomenta, tú has visto que en esos niños fomenta el compañerismo, el trabajo en equipo, e incluso el esfuerzo, que últimamente parece que los niños no son capaces de esforzarse. Sí, eso es. O sea, al final tiene muchísimos beneficios que entre ellos se van a ayudar, se van a animar, y tenemos una cosa muy buena también en los boxes, y es que muchas veces los que terminan primero se quedan esperando a que termine el último y animándolo. O sea, se respira un clima muy sano. Esto obviamente también depende del entrenador, creo que el entrenador también lo tiene que saber transmitir, y sobre todo al estar con niños. Y luego saber a qué niño le gusta y a qué niño no le gusta esa competitividad, porque hay niños que no le gusta. Igual a algunos sí que le puedes exigir, le dices, venga, hoy tienes que intentar pues llegar a hacer pues las 5 rondas, venga, inténtalo, y al otro no le puedes exigir nada de eso. Entonces el otro necesita simplemente hacerlo con calma, él va a necesitar descansar cuando quiera descansar, beber un poquito de agua cuando quiera beber un poquito de agua, y lo importante es que se mueva, y ya está, lo básico. Pero efectivamente hay niños que sí que se les puede apretar un poquito más porque quieren, porque les gusta eso, y otros que no. Entonces es muy importante conocerlos también para saber hasta dónde se puede llegar con cada uno. Y entrando ya más en detalle, ¿a qué edad recomiendas empezar con esto? Porque si tú me lo dices a mí, yo te digo, por Dios, coge a mi niño cuanto antes, que yo lo único que quiero es que esté ahí y que me deje a mí entrenar. Pero realmente, ¿qué edad mínima recomiendas tener para probar con este tipo de entrenamiento? Yo creo que no hay un mínimo como tal. Sí es cierto que quizás por edad madurativa puede ser a partir de los 6 años, más o menos, en esa etapa de donde empiezan la primaria, ¿no? Pero yo he tenido niños que son mucho menores, y en el cole lo hago con niños también que son menores. Va a depender mucho de la capacidad que tenga ese entrenador, es decir, su formación y sus habilidades comunicativas con esos peques, y también un poco el grupo que le envuelva. Si quizás las clases están divididas por edades, a lo mejor sí que se puede hacer un grupo de pre-kids como tal, donde haya niños desde la edad de infantil, de 3 a 5 años quizás, y que a lo mejor sea de manera muchísimo más jugada, unos circuitos, un ir hasta el cono y volver de tal manera, y a lo mejor que no sea la hora entera, sino que sean 40 minutitos, ¿no? De otro tipo de formas. Pero si queremos aplicar la metodología como tal, con su calentamiento, con sus habilidades más específicas de aprender pues, a hacer una dominada, de colgarse de la barra y todas estas cosas, pues sí que habría que separar un poquito más esa edad, ¿no? Entonces yo diría, si tengo que quedarme con una edad, diría que a partir de los 6 años. Hablas de las habilidades comunicativas de los entrenadores, y yo me imagino que este es uno de los principales errores que se comete a la hora de querer entrenar a un niño, hablarle como a un adulto. Por ejemplo, a la hora de hacer un peso muerto. Venga, elongación, flexiona un poquito rodillas, saca pecho, exhala, no sé qué. Claro, el niño, si le dices eso, por aquí me entra, por aquí me sale. ¿Cómo tienes que hablarle a un niño para que pueda aplicar bien las técnicas? Sabes que si tú le dices flexión de cadera, no sabe ni lo que es flexión y seguramente no sepa ni dónde tiene la cadera, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho compararlo con animales o compararlo con objetos. Nosotros en la posición de peso muerto, esa posición de inicio de peso muerto, siempre decimos posición de gorila, ¿no? De sacar el pecho así hacia afuera, de gorila, y la espalda hacia atrás. Yo siempre les digo, que no se caigan los hombros hacia adelante. Yo lo hago, yo lo imito, hago lo que está mal y luego hago lo que está bien. Que ellos lo vean, ¿no? Además de que lo escuchen, que lo vean. O si no, lo comparo con otros objetos que a lo mejor para ellos puedan ser más cercanos a ellos, ¿no? Cuando hacemos cargadas, yo no voy a decir los codos altos o los tríceps paralelos al suelo. Yo les digo que nuestros codos son láser y los láser tienen que apuntar hacia adelante, hacia la pared de enfrente. O si estoy yo enfrente, que me disparen con los láser. Y entonces ellos lo entienden ahí más. Si tengo que llevar la barra hacia arriba, la barra no va encima de la cabeza, la barra llega hasta el techo,
por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que saber cómo hablarle a un niño porque si no, no te va a entender. Y no es culpa del niño, es culpa tuya que no sabes cómo transmitirle ese conocimiento y poder utilizar diferentes comparativas, diferentes cosas que ellos sí puedan entender, que sean más cercano a ellos y que sea fácil para aplicar. Si no nos entienden hablando, pues lo hacemos, lo gesticulamos, si no nos entienden gesticulando, lo tocamos, lo colocamos para que tengan esa propiocepción y sepan cuál es el movimiento que tienen que hacer. Me acaba de reventar la cabeza. Yo creo que algún adulto estará pensando, ahora sí entiendo cómo lo tengo que hacer. Pues podría ser, claro, también. Seguro. Y luego hay infinidad de ejercicios y también algo que nos puede pasar a tanto padres como entrenadores es obcecarnos con que un niño haga ejercicio X a base de insistencia. Pero según la etapa de desarrollo en la que esté el niño, a lo mejor no está capacitado para ello. Ponnos algunos ejemplos de cuándo pueden hacer y según qué ejercicios los niños, según qué etapas. Pues mira, hay 3 etapas fundamentales. Esto, bueno, según Piaget, pero bueno, hay un montón de estudios más que nos Piaget, dicen. me acaba de despertar de la carrera, aquí de repente se me ha puesto un el poco en el recuerdo, estómago de pedagogía. Sí. Pues Ostras, qué bueno. Pero bueno, hay esas etapas fundamentales, ¿no? Lejos de lo que diga Piaget, al final es una de etapa infantil, etapa de preescolar, otra etapa más de la educación primaria y luego la otra que es del instituto, ¿no? Esa etapa de adolescencia. Que estén divididas así las etapas educativas no es casualidad, hay una evidencia científica detrás. Entonces en el deporte sería más o menos igual. Por ejemplo, un salto al cajón no se lo puedo pedir a un niño de 3 años, primero porque el cajón va a ser alto, pero aunque tuviésemos un cajón pequeño, a lo mejor un disco de 20 y tuviese que saltar, quizás todavía no está preparado para ello, entonces hay que empezar, es más fácil primero saltar desde el disco al suelo que no desde el suelo al disco, por ejemplo, son unas capacidades cognitivas que son menores para él y que va a poder asumir más. Al final, un niño de los peques de preescolar con sobrevivir tiene bastante. Al final es desplazarse de diferentes maneras, trepar como se pueda, saltar y poco más. Si a un niño pequeño le pasamos un balón, aunque se lo pasemos así de cerca como estamos tú y yo, no lo va a coger, se le va a caer probablemente y si lo coge quizás sea pues pura casualidad, ¿no? Y luego irá avanzando en esa complejidad. Al final es como los escalados, ¿no? Tenemos el primer escalado, segundo escalado y luego, pues si eso, la versión en RX, ¿no? La versión estándar. Pues con los peques pasa igual. Y pasa mucho, que lo comentábamos antes, con el tema de los saltos a la comba. Nos obcecamos en que un niño de 6 años quiera saltar a la comba y su cerebro no está preparado para hacer esa tarea porque necesita coordinación, necesita fuerza, necesita una concentración tremenda porque es un mecanismo muy complejo. Es complejo para los adultos que nunca hayan saltado a la comba, ¿no? Es mover los brazos y a la vez las piernas. O sea, es como botar el balón y caminar. Esa coordinación óculo-manual hasta que cumples los 10 años no la tienes. Alguno estará también pensando, entonces yo estoy todavía en los 6 años porque no me salen los saltos a la comba. Quizás no haya tenido la experiencia correcta cuando era niño, pero nunca es tarde. Imagínate que creemos que un ejercicio ya lo puede hacer un niño, pero nos obcecamos con que lo tiene que hacer y el niño se frustra. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo tenemos que actuar a nivel pedagógico? Es que eso pasa bastante también. O a lo mejor que sí que es capaz de hacerlo, pero que su mente se bloquea por cualquier motivo, como le puede pasar a un adulto, ¿no? Me bloqueo y no sale. Pues la recomendación más fácil es primero hablar con él, convencerle de que lo deje, no pasa nada, seguramente se vaya a dormir y al entrenamiento siguiente sí que le salga. Porque aunque nosotros pensemos que no está haciendo nada, su cerebro sí que está procesándolo, su cerebro sí que lo está intentando y en ese momento del descanso donde se produce toda esa sinapsis neuronal y donde se produce el aprendizaje durante el sueño, ha estado trabajando su cerebro y a lo mejor al día siguiente sin ningún tipo de esfuerzo le va a salir. Y si no le sale, no pasa nada. También tenemos que enseñarle al final que intentarlo es lo importante, que el proceso es lo que nos va a importar y que el resultado va a ser secundario. Hay que ir valorando cada pequeño logro. Como yo le digo siempre a los niños, tanto en el cole como en clases de fuera y demás, esfuérzate. Me da igual que lo consigas o no, si te equivocas está perfecto. Vamos a ver en qué te has equivocado y lo intentamos corregir y lo intentamos cambiar para aprender. Al final el error o el fallo o equivocarse hay que verlo como una oportunidad de aprendizaje y una parte más en el camino, ¿no? Como se suele decir, no es fallo y no lo repito y no lo hago más, no es fallo, repito, fallo, repito, repito, fallo y al final
saldrá algún día. Y si no sale, pues tampoco pasa nada. Al final, si te estás esforzando, lo estás intentando, lo estás pasando bien, es lo único que hay que tener en cuenta. No hay que tener en cuenta el resultado, ¿no? Eso es, el jugar, que debe ser el principal objetivo. Pero hay niños que por sus altas capacidades o habilidades o por empeño de los padres y entrenadores acaban especializándose en edades muy tempranas. Cada vez se ven más vídeos de niños y niñas de 10 años levantando clean and jerk el doble de peso que levanto yo. ¿Qué opinas de esta especialización tan temprana? Yo creo que la especialización temprana es negativa en cualquier deporte, no solo hablamos de halterofilia ni de CrossFit, ¿no? Es negativa en cualquier deporte. Hay que tener una base muy buena. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de entrenadores que se dedican a un deporte específico y un deporte concreto no le están dando a la importancia que tiene que tener un entrenamiento base de fuerza y luego todo lo demás, porque al final eso sí es lo que provoca lesiones, ¿no? Al final nos echamos las manos a la cabeza porque el niño entrene fuerza o levante una mancuerna de 1 kilo, cuando a lo mejor está jugando al fútbol y está siendo eso muchísimo más perjudicial para sus rodillas. ¿Cuántos adultos hay con los isquios acortados por haber jugado al fútbol, ¿no? En su adolescencia? Pues esto es un poquito igual. Y yendo también a esos extremos, ya sabemos que el entrenamiento de fuerza es buenísimo para todas las etapas de la vida y también para los niños, pero si vamos un poquito más allá, cuando nos ponemos, imagínate, a hacer sentadillas o a levantar peso muerto, llegar al fallo, no, yo por lo que he buscado no hay evidencia científica, pero ¿qué intuimos sobre llegar al fallo en los ejercicios con niños? Pues mira, lo que sí se sabe es que un niño adquiere fuerza por repetición, porque su cuerpo necesita hacer esas adaptaciones neuromusculares y es repetir, repetir y repetir, que al final los kilos en sí no importan. Entonces es lo que le digo yo a los niños, prefiero que hagas 15 pesos muertos que no 3 y que lo hagas con 30 kilos, me da igual el peso, prefiero que hagas 15 y que sea solo con la barrita de 10 o con la pica, me da igual, para coger la técnica y poder hacerlo bien, que no meterle kilos. Al final, llegar al fallo nos puede implicar poner en riesgo la técnica y recordemos que será el primer punto que no se puede saltar en ningún momento. Cuando la técnica se ve mermada, pasito para atrás y volvemos a empezar. Qué bueno. Y ya por último, a mí me encantan los burpees. Bueno, no es que me encanten, me hace gracia explicárselo a mi hijo. Pero ahora, cuando has dicho lo de los animales, no caigo. ¿Qué animal puedes decir? ¿Con qué animal lo puedes asemejar? El burpee empieza haciendo la ranita. Ah, vale. Claro, la ranita que se mete al agua cuando te estiras en el suelo, luego vuelve a ser una ranita y salta al cielo. Me encanta. Qué bueno. La rana se mete al agua y salta hacia arriba. Pues millones de gracias por todo lo que nos has aportado. Creo que nos has dado mucha confianza a entrenadores y familias y ganas de que los niños disfruten, porque al final este es el objetivo. Si tienes que jueguen, pero si tuvieras que decirnos, si tuvieras que rematar con una sola frase o dejarnos un solo aporte, ¿cuál sería? Pues yo diría, para los entrenadores, bueno, y para padres también quizás, ¿no? Para esas familias, que hay que meterse más en la cabecita de los niños. Tienen que meterse más en la cabeza de los niños, entender cómo piensan, qué pasa por su cabeza en cada momento, poder hablar de una manera asertiva con ellos, aprender a comunicarnos y cada vez que estamos con ellos, pues ser un niño también. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Voy a dejar en la descripción del episodio el contacto de Naomi con su libro y sus formaciones, que son para entrenadores, ¿no? Sí. Así que si queréis indagar un poquito más y convertiros en verdaderos expertos en entrenar a niños o en poder acompañarles mejor como padres, toda la info de Naomi en la descripción. Millones de gracias. Gracias a ti, Vero, por contar conmigo. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada.